No, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando tonterías. No, esta semana era el examen final y la otra semana era las vacaciones. Pero ahora no van a tener vacaciones, van a seguir corridos nada más, pues. ¿No? Entonces, esta semana estamos haciendo como el repaso y la otra semana ya tomamos el examen. Entonces, por eso, Sí, profe, el director ha dicho que usted ha propuesto eso. ¿cómo? El director ha dicho que usted ha propuesto no tener vacaciones. Y, pues, este está loco, yo necesito vacaciones ahorita. No, pero no, eso ya se ha propuesto a través de la institución, chicos. Pero hay que respetar lo que dicen, pues no. Además, la otra semana prácticamente son exámenes, la idea que tienen que estudiar nada más. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos en el último bloque ya. De acá el próximo, de acá 2 semanas ya comienza el siguiente bimestre, cuarto bimestre, en la cual ustedes ya tienen que estar activos en todo sentido, ¿no? En todo sentido, ¿qué quiere decir? Que tienen que ya estar viendo para el próximo año, pues porque ustedes acaban ya. Ya la mayoría tiene que estar pensando en la academia. Y si se dan cuenta, ustedes ya prácticamente se está viendo que el próximo año ya nos vamos ya muchos se van de frente a la universidad y ya comienza específicamente con presencial, porque el próximo año ya se está viendo que ya presencial se va a hacer. No, esas son todavía, o sea, especulaciones, no todavía es nada seguro. Entonces se está viendo que el próximo año capaz, en colegio nacional posiblemente sí ya comenzamos el próximo año, pero en colegio privado todavía, porque es otra reglamentación y a veces también los padres no van a querer mandar a sus hijos, ¿no? Pero ustedes saben que la vacuna también tiene que ser, porque la vacuna tiene que ser para todos. Y la vacuna en primera instancia solamente está aprobada para quién, para adultos. Todavía no está aprobada con adolescentes ni niños. Entonces, ¿qué quiere decir? En el sentido que todavía nosotros estamos en prueba, pero vamos viendo, pues, ¿no? Vamos viendo todavía cómo se maneja. Vamos viendo cómo se maneja. Pero ese es en caso de los chicos que van a seguir estudiando en colegio, pero en cambio, en caso de ustedes ya se tienen que proyectar. O sea, ¿proyectarse para qué? Proyectarse para la academia, para la universidad. Ya muchos de ustedes ya están viendo las universidades, están viendo ahorita, está muy bien ya, y incluso las universidades han dado los exámenes y el San Marcos dio su examen también ya, ¿no? Aunque hay especulaciones que ha sido un fiasco, dice, pues, ¿no? Pero ha sido, claro, ha sido una total copia, porque se da, pues, chicos. Alguno dirá, profesor, que cómo, ¿no? Como que una total, ¿por qué? Porque se pasan las preguntas. Tú sabes que tú puedes estar con tu cámara prendida ahí porque ha sido virtual y por el otro lado con tu celular están funcionando y mandando las preguntas a tus compañeros. Eso se da. Pero los chicos lo que no se dan cuenta, que muchas veces a ese amigo que le estás mandando tu pregunta, ese amigo es tu competencia. Entonces, eso también hay que analizar. Ese amigo que tú le estás mandando, lo estás ayudando indirectamente, ese amigo es tu competencia. Imagínate, ¿no? Que sería lo fatal, ¿no? Sería lo más drástico que tú tanto le has ayudado a un amigo en el examen. Justo estaba escuchando un ex alumno que ha postulado de hace 2 años que acababa, me dice, profe, imagínate, me contó de un tal persona ha dado su examen y no ha ingresado, profe, ¿no? Pero él le ayudaba a su amigo y su amigo ha ingresado. Lo fatal, ¿ah? ¿No? Lo del Callao todavía, creo, todavía no se da, creo. La agraria católica todavía falta todavía. Pero vayan viendo ustedes, vayan viendo, vayan teniendo diferentes tipos de, de alternativas o de soluciones, mi cable de alternativas o mis soluciones que uno tiene para ver qué es lo que van a estudiar ustedes, o sea, qué es lo que van a estudiar y dónde van a estudiar. O sea, yo no les voy a mentir, no les voy a mentir. Casi siempre yo hablo y mi preocupación casi siempre son los chicos de quinto.
Yo también en el Colegio Nacional, yo enseño puro quinto. Tengo los 7 quintos, ¿no? Puro quinto, porque yo siempre cuarto o quinto año de secundaria nada más en colegio. Entonces, a mí mi preocupación es eso, porque hay chicos que salen quinto y dicen, ay, no, profesor, voy a descansar un año, estoy cansado. El año sabático. Chicos, el año sabático no existe. Ese es el año sabático de que antes mencionábamos y decimos, año sabático, no existe, no lo vean desde esa manera. ¿Alguno me puede decir, profesor, cómo que el año sabático? Entonces, ese en año sabático es pérdida de tiempo. Tómenlo así, de frente, profe, que no, tómenlo como pérdida de tiempo porque no vas a perder un año, bastante tiempo en descansar. Ahora lo bueno que incluso las universidades le están dando bastantes opciones a ustedes, eso es lo que es fenomenal, no como en mis tiempos que yo acabé hace cuántos años acabé la universidad, hace 25 años prácticamente. No, yo tengo 42, hace 20 años. Hace 20 años, 22 años yo acababa. Chicos, recién nosotros dábamos nuestras prácticas profesionales, ¿cuándo? Cuando estábamos a punto de salir de la universidad, el 9º y 10º ciclo. En cambio ahora no, ahora lo que he visto, incluso inglés, computación, les incluyen en la malla curricular. Otra de las cosas les digo también que he visto que los chicos hacen su práctica profesionales a partir del tercer ciclo. Y para mí eso es fenomenal, porque a partir del tercer ciclo tú te puedes ir preparando, en la cancha puedes ir viendo, esto me gusta, esto es para mí. O sea, eso es lo bonito y lo fenomenal que nos da en la actualidad, por ejemplo, estas nuevas alternativas que podemos tener. Entonces, vayan viendo, yo les digo, vayan viendo que nos queda poco tiempo, chicos, nos queda poco tiempo, nos queda solamente, mira, nos queda solamente parte de octubre, nos queda noviembre y nos queda diciembre, parte de diciembre. Y prácticamente hasta el siguiente año, que ustedes ya no los voy a ver, pues, no, capaz sí lo voy a ver por el Facebook, nomás cualquier cosita me pasan la voz por el Facebook, todo normal, yo estoy atento ahí, ¿no? Ahí nos podemos, yo me comunico con muchos de los estudiantes, ¿no? Anteriores por ahí, por el Facebook. Entonces, cualquier cosa sí, pero la idea es que nosotros cómo vayamos avanzando, pues, ¿ya? Pascual. El otro punto, chicos, la otra semana yo estoy viendo, ustedes saben, la mayoría me conoce, saben, yo acabo el viernes mi examen de la otra semana. Mira, acabo el viernes, chicos, el viernes en la noche yo lo estoy revisando y el sábado yo estoy mandando mis notas. Ustedes saben que yo soy rapidísimo, entonces no se vayan a ver eso, profe, que los trabajos, las tareas hemos estado mandando, las actividades, estamos diciendo, cumplan con sus actividades. La otra semana, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer primero una consecución, quiénes presentaron, quiénes no presentaron y todo rapidito, la misma secuencia como la vez pasada. Voy a hacer también una revisión nuevamente, así para decirles, chicos, ya cada uno que asuma su responsabilidad y de ahí viene el examen. O sea, voy a explicarle, igual que le hice hace como 2 semanas, hace un mes creo que les hice que les expliqué, mira, tal uno presentó 1, 2, 3, hasta la quinta tarea habían presentado. Ahora ya no hay mucha tarea, ya ahorita porque ya hemos hecho la consecución. Entonces, muy bien, chicos, ya son 10 y 10. Vamos a comenzar con lo que es el repaso. ¿Qué temas hemos hablado esta semana? Ahora, las 4 semanas, a ver, ¿qué temas hemos hablado? La última fue críticos de la modernidad, creo, maestro. Críticos de la modernidad. Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? Ese va uno. Ilustración. Modernidad, creo. Hablamos de utilitarismo. Continuadores de modernidad. Continuadores de modernidad. Continuadores. Idealismo alemán. Idealismo alemán. E ilustración. La ilustración. Son 4 temas, ¿no? Sí, hablamos del modernismo. Claro, modernismo hablamos también en la clase pasada, edad moderna, ¿no? Pero son los 4 temas fundamentales: ilustración, idealismo alemán, idealismo de la modernidad, continuadores de la modernidad y críticos. Son los 4 temas que vamos a detallar y ahorita vamos a repasar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya.
Muy bien, chicos. Ah, eso de las cámaras también, tengan bastante. La próxima semana que es el examen necesito sus cámaras, ¿ah? Ya tienen que estar ustedes con sus cámaras, con todo. Alguno me puede decir, profesor, no tengo cámara, no tengo... Chicos, si nos damos cuenta, ya estamos prácticamente finalizando el año y que no tengan cámara, que no tengan audio, eso ya es fatal, ya pues. Eso ya es fatal. Mira, hemos tenido desde mayo, estamos mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Prácticamente 6 meses de lo que hemos comenzado las clases virtuales. Y lo primero que han tenido que hacer es más o menos gestionarse sus herramientas, como por ejemplo su cámara, sus audios. Y no están muy caros tampoco. No te vas a querer. ¿Sabes lo que pasa? Lo malo que yo conversé con algunos papás, me dicen, profesor, es que mi hijo quiere una cámara que me cuesta casi 200 soles, una cámara moderna, ¿no? Una cámara moderna, profesor. Chicos, no es que pidan una cámara moderna última generación, pues no vas a pedir un camarón que ni que fueras tú, que vas a dar una clase, una charla a nivel internacional, pues, ¿no? Pide una cámara más o menos que sea no ni muy buena, sino que también sea accesible para el precio de los papás, pues. Es como otros dicen, papá, ¿te compro tu cámara o te compro tu pantalón jean? Ah, no, mi pantalón jean. Prefieren el jean que prefieren la cámara. Se supone que ahorita es necesidad. Y la necesidad es una cámara. Hay otros chicos que los felicito, se gestionan muy bien. Ah, no, no están con la cámara del celular, de la máquina, están con el celular al costado. Están dos equipos. Está bien. O sea, se aceptan todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque cada uno busca las alternativas para solucionar sus problemas. Y en eso está muy bien. Entonces, chicos, vamos viendo entonces eso para la próxima semana que ya vamos, vamos analizando, ¿no? Y hay varios acá, mira, no prenden sus cámaras, deben prender sus cámaras, ¿ya? Yo voy a seguir avanzando porque no me puedo detener en esto. Ya tengo aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, voy a compartir pantalla. Esta es mi nueva pantalla, miren. Profe, me asusté, pensé que se me había salido el Zoom, pero me di cuenta que era su pantalla. No, esta es la nueva pantalla por lo que he formateado mi máquina, todo, no recuperé nada, pero bueno, ahora estoy chambeando más. A mal tiempo, buena cara. Listo. Ahí está. El repaso final prácticamente de la filosofía del siglo XVIII y siglo XIX. ¿Ya? Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, profesor. Pero Ya. se Sí ve se la de ve, PowerPoint. pero ajá, en chiquito. Es Ahí. como que, Ahí está bien. Ya. ahí sí. Es que recién estoy aprendiendo a manejar este window. Hasta que me Es bloquea este el- window. Cuando es nuevo a veces esto, yo tenía el window anterior y no... Ahora me bloquea, a veces me sale 2 pantallas, 3 pantallas. Ya, vamos chicos aquí, vamos a comenzar con el repaso que ya hemos visto, vamos a hablar acerca de filosofía del siglo XIX específicamente, pero también hablamos del inicio, filosofía del siglo XVIII, la segunda parte, que es ilustración. Estamos hablando del tema ilustración, vamos a hablar del tema idealismo alemán y vamos a hablar del tema específicamente críticos y continuadores de la modernidad. Estamos, mira, cuando nosotros vamos a ver esto, primero voy a hacer algunas preguntas. A ver, mira, ¿por qué es importante la filosofía en tu vida? A ver, voluntario, rápido. ¿Por qué es importante? A ver, Rojas. Porque ayuda a formar tu manera de pensar, maestro, tu propia ideología. Y eso va a ayudarte en toda tu vida, porque teniendo una idea, tú vas a poder dirigirte mejor, proyectarte mejor en tu vida y también saber opinar acerca de ciertos temas. Y Ajá, muy bien, hija. A ver, Leslie. Yo iba a decir que pues es como para seguir investigando y no quedarte con
solamente lo que te dan, sino es que tratar de verle sentido a las cosas, darle un nuevo sentido a las situaciones o a las cosas según tu perspectiva. Ajá, muy bien, hija, excelente. Sí, claro, Ajá. que tú le des un sentido a lo que tú estás viendo o estás estudiando. No se queden con solamente el conocimiento que le brindamos nosotros los maestros. Yo siempre les he dicho a ustedes, y he sido siempre bien sincero y directo, los profesores nosotros les damos el resumen del super resumen. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, lo que yo les hago el resumen del super resumen. Así, profesor, qué bravo, y hace bastante, dirán algunos, ¿no, profe? Y hace bastante. Sí, pues chico, pero es un resumen, porque en una clase solamente me puedo hablar incluso de un filósofo, nada más. De un filósofo me tomo una o dos clases, porque hay tantas ideas que tiene cada filósofo, pero nosotros hacemos el resumen lo que se pide. ¿Pero para qué? Para que tú puedas formar tus propias ideas, tu propio pensamiento. Y hay algo que dijo Leslie, algo muy cierto, y creo que yo siempre les he dicho eso. No se queden con lo que le dice el profesor solamente, investiga, compara. Ah, la comparación es buena, sí es buena, compara. Ah, esto es lo que me dijo el profesor Marca, tiene razón, ¿no? Ah, y compáralo con un libro. ¿Por qué? Porque yo fácil como profesor tengo mi facilidad de palabra, te puedo decir cosas y después no son esas cosas de lo que yo te he dicho. O sea, no caigamos en el sofismo, ¿no? Por eso siempre les he dicho, ustedes comparen, investiguen, y eso no solamente en todos los cursos. ¿Por qué? Porque ahí te va a hacer que tú seas más investigador. Ahí te va a hacer que tú no te quedes con solamente lo que te dice el profesor, sino que tú también tomes tu propio criterio. Y eso es lo más interesante de este mundo de la filosofía. Que tú te tomes tu propio criterio, que tú vayas formando tus propias ideas. Cada uno tenemos ideas divergentes. Es como yo siempre le digo, yo no quiero que tú te formes mis ideas, sino que tú te vayas formando tus propias ideas en base a esta filosofía. ¿Estamos de acuerdo? Sí puse grabación, ¿no? Fíjense, dale grabación. ¿Sí, no? Ya. Sí, se está grabando. Ya, ok, gracias. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Entonces, ahí nos ayuda a formar nuestra propia idea. Mira, ¿qué te enseña la filosofía del siglo XIX? A ver, otra persona, ¿qué te enseña esta filosofía del siglo XIX? La de Nietzsche, la de Marx, la de Engels. ¿Qué te enseña ese tipo de filosofía? A ver, Emi. Yo diría, maestro, que analizar y conocer acerca de lo que era en el pasado, por ejemplo, lo que era la sociedad, cómo eran las culturas, o sea, la manera en que las personas hacían, por ejemplo, en los críticos de la modernidad, algunos autores nos hablan acerca de, por ejemplo, de no, que no creían en Dios y porque, o sea, nos dan sus ideas de por qué no y también nos cuentan, por ejemplo, Carlos Marx, por qué veía esa lucha entre clases, porque cómo era la sociedad antes, qué comportamiento, o sea, qué problemas habían, por qué la gente pensaba eso, qué tipo de pensamiento tenía la gente en ese momento, qué buscaba. Muy bien, Emi. Y entonces, no sé. Muy bien, hija. A ver, muy bien, excelente, hija. Así, pues Carlos Mar nos ayudó a eso. A ver, Yactayo. Ya, bueno, yo creo que es como que lo que me ha enseñado es como que el fondo es como que tratar de luchar por nuestros derechos también, porque también nos enseña a que hay un amo y que hay un esclavo, y es como que las diferencias que habían en ese tiempo y qué es lo que, un pensamiento como que luches y no seas explotado también, ¿no? Porque también nos dan como la plusvalía, un ejemplo de plusvalía y Ujú, eso, ¿no? Yo creo claro, que muy bien, eso es hija. lo que... no. Excelente. A ver, otra persona, a ver, Facundo. ¿Dónde está Facundo? Que no la veo. A ver, Facundo, ¿tú qué opinas? Facundo, Maricielo, ¿estás ahí? Maricielo.
Habla, pues audio, hija. Nos ayuda a tener una vida cotidiana. Profesor, ya, listo. Ah, ya no puedes conectar tu audio. Ya, a ver, otra persona que nos pueda decir, a ver, Soria. Mm, o sea, lo que enseña para mí es como que habla más una parte en lo social, ¿no? Porque cuando Marx se refiere a que para que haya como que una igualdad, tenían que quitar la propiedad privada. O sea, hablan de una igualdad en los derechos, pero en la parte social de las personas, para que ninguna quede marginada o tenga derechos menores a otros. Ok, muy bien, excelente, hijo. Muy bien. Así pues, mira, o sea, esta filosofía, chicos, nos permite a nosotros darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Acá, Horacio nos dice, profesor, yo creo que la filosofía de este tiempo se dio de luchas sociales por la gente que tenía y la gente que no. Y también creencias y algunos filósofos no están de acuerdo con la iglesia. Quería que el pueblo conozca la realidad. Claro, o sea, hay una lucha total de pensamientos en esa época. Audio abrimos, chicos. Si queremos audio también, porque me demoro más ahí. Nos enseñan que por más que todos tengan el mismo pensamiento, hay que luchar para que escuchen. Y no es malo tener otro pensamiento. Claro, no es malo tener otros pensamientos. Pero también acá hablaba de una lucha de clases en el sentido del abuso total que cometía el capitalismo. ¿Se acuerdan? El abuso total del capitalismo, que el capitalista vamos a imaginar, el capitalista sí te votaba a ti. Emi trabajaba para mí y Emi, yo la voto, le digo, Emi, hoy día despedida. ¿Pero por qué? Porque se me antojó despedida, ya no me gusta verte en tu cara y te vas, despedida. ¿Podía reclamar en esa época Emi? No podía reclamar. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de derechos. En cambio ahora sí puedes reclamar. Ahora sí puedes reclamar y puedes hacer valer tus derechos. Ahora sí puedes hacer valer tus derechos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido hacer valer tus derechos? En el sentido de que tú vas a buscar mejores vidas sociales. Alguna persona dice, profesor, ¿cómo mejor vida social? En el sentido, en el sentido de qué? En el sentido que vas a poder reclamar. Pero eso se ve casi en entidades públicas, en entidades privadas, si estás en planilla, sí puedes reclamar. Pero hay entidades que no te ponen en planillas. Y el no ponerte en planillas ya es un problema. ¿Por qué? Porque no estás considerado. Y esa persona sí puede volverse un capitalista, como por ejemplo, hay muchachitos que trabajan en diferentes lugares y no están en planillas, ¿no? Ayuda a malos momentos de dirección, tomar mejora nuestra calidad de vida, sí. Ayuda a distinguir diferentes puntos de vista, malo, dirección, claro, nos ayuda a distinguir nuestros diferentes puntos de vista. Y eso tenemos que ver. Por ejemplo, estas luchas que se dieron antiguamente en el siglo XIX nos han servido ahora en la actualidad. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta, chicos, mira. Y algo que tenemos que tomarnos en cuenta es que no vayas a utilizar los pensamientos o las ideologías de mala forma. Es como, por ejemplo, el marxismo. El marxismo es utilizado de mala forma. Y hay muchas personas cuando ven, dicen, no, es marxista, es socialista, se asustan. ¿Y por qué se asustan? Porque ahorita lo relacionamos automáticamente, dice socialista, marxista, terrorismo. Lo relacionan con eso. ¿Por qué lo relacionan con eso? Porque lastimosamente el marxismo de Carlos Marx, de Engels, ha sido estructurado de mala forma. O sea, se lo han relacionado mucho con el marxismo radical que aplicó generalmente Lenin, que se aplicó Mao Zedong, ¿no? Que aplicaron diferentes pensadores socialistas antiguos. Entonces,
Ellos lo aplicaron de mala manera, ¿para qué? Para dirigir todo su gobierno. En cambio, el marxismo neto, socialista, científico que hablamos, es distinto. Es aquella persona que hace o lucha por sus ideales. Cuando nosotros ya hacemos cosas negativas, como por ejemplo radicalismo o vandalismo, ya no va al caso. Ya no va al caso. No, ya no va al caso porque la lucha es pacífica. La lucha de una huelga, por ejemplo, tiene que ser pacífica. Pero la mayoría de las huelgas hacen, o sea, hay unas peleas espectaculares y no debería ser así, porque estamos tomando de manera radical, ¿no? Entonces, la violencia no se ataca con violencia, sino se ataca con hechos, con ideologías, con pensamientos. Entonces, si nosotros hablamos, esto es lo que nos enseña esa filosofía del siglo XX. Siglo XIX y siglo XX también va a ser más fuerte todavía, ¿no? Mira, vamos acá, vamos a ver lo que es la ilustración alemana. Cuando nosotros hemos hablado de la ilustración, ¿se acuerdan? En la ilustración, vamos a recordar así, en la ilustración usualmente se da en el siglo XVIII. La ilustración se le conoce como el famoso siglo de las luces, o siglo del iluminismo, o, o siglo de la ilustración. Mira, diferentes nombres lo conocen a la ilustración. Ah, profesor. Entonces, esa ilustración que nos enseña, uso exclusivo de la razón. Dentro de esta ilustración salen tres países fundamentales que salen a relucir: Inglaterra, Francia y Alemania. Que ahorita estoy mencionando Alemania, ¿por qué? Porque está en Manuel Kant como uno de los máximos representantes. Pero sale Inglaterra, sale con Adam Smith. ¿Se acuerdan Adam Smith con su famosa riqueza de las naciones? Adam Smith con su obra La riqueza de las naciones, ¿qué nos decía? Que un país es rico cuando prácticamente domina bien su trabajo y el empresario. Ahí en el empresario sale la figura de la simpatía, ¿no? La moral de la simpatía, donde el empresario tenía que tener una moral adecuada e idónea para dirigir a sus trabajadores, que debía mostrar una cierta empatía. ¿Para qué? Para que los trabajadores tengan mayor productividad y tengan mayor realce en su actividad de trabajo. O sea, eso mencionaban la moral de la simpatía de Adam Smith, y decía que solamente eso y el trabajo, la productividad, van a hacer que una nación o una sociedad sobresalga. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ok, eso es lo que nos decía ilustración inglesa. Ah, profesor, mira, escúchame acá. Y si yo te hablo de una ilustración francesa, esta ilustración francesa plasmó los ideales de la Revolución Francesa en en la famosa enciclopedia o en el momento del enciclopedismo. Profesor, ¿y qué es la enciclopedia? Es el libro muy fuerte que se da en la época en la época de la Revolución Francesa de Francia, donde se plasma todas las normas de la sociedad en sus diferentes tomos. Ah, profesor, ¿y esto para qué sirvió? Para formar ideologías y pensamientos. Ustedes saben que antes de la Revolución Francesa, ustedes por historia, ¿no? Ustedes saben por historia que en la Revolución Francesa, ¿qué pasó? Pasó un proceso de que la gente era sumamente maltratada. ¿Por quién? Por ese señor Luis XVI, el monarca. Este señor Luis XVI que hacía grandes atrocidades. Profe, ¿cómo que grandes atrocidades? O sea, les ponía gran cantidad de impuestos al pueblo que el pueblo no podía ni pagar prácticamente. Se dice la historia, ¿no? Que casi un 80% de su sueldo de las personas era pagando impuestos. Profesor, que un 80%, sí chicos, un 80% del sueldo que de cada persona que ganaba era para pagar impuestos. Profesor, ¿y qué quiere decir? O sea, se quedaba con un solamente 20%. ¿Para qué? Para subsistir, ni siquiera para vivir, para subsistir. Porque no solamente le pagaban los impuestos a la corona, sino también le pagaban los impuestos a la iglesia. Y ustedes saben que la iglesia con la corona eran así, estaban juntitos. Entonces,
la población, que era un 95% de toda Francia, la población, el pueblo, pagaba impuestos. La nobleza y la corte no pagaban, pues. O sea, el tercer estado era el que pagaba. Entonces era una total situación fatal, pues. Entonces, estas ideologías, esta ilustración, estos pensadores como Diderot, D'Alembert, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Voltaire, el barón de Montesquieu, o sea, estos pensadores que hicieron, formaron ideologías en nuevas personas que ayudaron a la revolución. Y no la ayudaron porque querían ayudar, sino ayudaron porque también ganaban algún beneficio. ¿Quiénes son los que ayudaron a la revolución, a formarse? Los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Los pequeños adinerados, los nuevos adinerados. Pero ellos ayudan, ¿por qué? Porque ellos querían romper con la cadena de ¿qué? De la corte. Sí, ellos tenían plata, pero ellos querían romper con, y lo único que los hacía romper era apoyando al pueblo, que el pueblo se levante en armas. Lo que pasó con la Revolución Francesa, pues, ¿no? Cuando se da el 14 de julio de 1789, ¿no? 14 de julio de 1789. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso se da. Y ahí sale la revolución, salen diferentes, salen Juan Jacobo Rousseau con su contrato social, ¿no? ¿Se acuerda de Juan Jacobo Rousseau que nos decía el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Porque él hablaba de una sociedad, hablaba del mundo social que era corrompido muchas veces por la propiedad privada. Él estaba en contra de la propiedad privada, ¿no? Él estaba a favor del eterno retorno a la naturaleza y estaba en contra de la propiedad privada, así como su amigo Voltaire. Montesquieu, el barón de Montesquieu, saca ideas acerca de la nueva gobernabilidad, o sea, acerca de los nuevos procesos, poder ejecutivo, legislativo y judicial que debe tener una nación. Ah, profesor, esas enseñanzas son lo que nos dejan especialmente la revolución, o diré la ilustración francesa. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Emi, no llores, hija, no llores, hija. A la vista. No, maestro, es que me pique el ojo. Ah, ya. Claro, esa es una lavadita con jaboncito ahorita y te pasa, hija. Ya, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Eso es la revolución ideologías a la revolución francesa. Mira, todo lo que plasma, ¿no? Claro, o sea, lo que dice Francia nos dice que el hombre particularmente nace con una estructura y conforme va en la sociedad va perdiendo esa pureza. Claro, va perdiendo esa pureza porque el hombre, en pocas palabras, se acostumbra a lo que tiene la sociedad. Se acostumbra, por eso dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Por qué? No necesariamente lo que vamos a hacer algo malo, sino que nos acostumbramos capaz a costumbres que no están acorde con mi mundo social. Te pongo un ejemplo. No lo tomen a algo malo necesariamente. Vamos a ver, vamos a imaginar que su familia de ustedes se acostumbran a levantarse todos los días a las 10 de la mañana. Sabemos que es una mala costumbre, pero 10 de la mañana no es hora de levantarse, pero, profe, pero ya pues estamos acá en pandemia, pues no, ¿qué vamos a hacer? Estamos encerrados en la casa, pues. No tenemos nada que hacer, mejor nos levantamos tarde. Y se acuestan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Claro, eso sería situación en el momento. ¿Estaría algo malo para la norma general? Sí. Pero se está manejando por eso, ¿por qué? Porque son decisiones de familia, capaz. Es como, por ejemplo, nosotros en mi casa. En mi casa tomamos desayuno a las 11, 12 del día. Porque uno se levanta temprano, ¿no? Mi esposa está trabajando, yo estoy trabajando, mi hija está en clase y a veces tomamos desayuno tarde. Almorzamos a las 3, 4 de la tarde, acabando mis clases del primer bloque. Ah, profesor, sí, pero son costumbres que ahorita por el momento que de pandemia. Y a eso se refiere lo que hace Juan Jacobo Rousseau. O sea, el hombre nace bueno y la sociedad, o sea, el hombre prácticamente pierde todo su sentido normal de lo que debe ser. ¿Ok? Y de ahí pasamos a esta ilustración, que es la ilustración alemana, con la figura de Immanuel Kant. Esta figura de Immanuel Kant es uno de los grandes pensadores, unificadores, ¿se acuerdan?
Él es el unificador de teorías. Y él saca prácticamente el famoso criticismo, que ahorita lo vamos a ver. Él une teorías. Y él, su conocida idea es acerca de los principios categóricos. Alguno dirá, profesor, ¿cómo que principios categóricos? ¿Cómo principios categóricos? O imperativos categóricos. Los imperativos categóricos son el cumplimiento de las normas que hay en una determinada sociedad. Dice que el hombre debe cumplir las normas que hay en una determinada sociedad, y alguno dirá, profe, ¿por qué? Porque particularmente las normas, al ser cumplidas, van a llevar que la sociedad se encamine adecuadamente. Y él habla de dos tipos de moral. Él habla de una moral del hombre, ¿no? En estos principios categóricos él habla de una moral, que el hombre debe tener una moral autónoma y heterónoma. Pero escúchame acá bien, ¿eh? Mira, para Kant, y apunta por ahí, para Kant lo primero que debe tener es la moral autónoma. Para él lo más importante es la moral autónoma sobre la moral heterónoma. ¿Y a qué se refiere la moral autónoma, chicos? La moral autónoma se refiere a tus propios ideales, ¿no? Profe, ¿cómo que a mis propios ideales? A mi propia manera de pensar, a mi propia manera de ver, ¿no? A ver. Claro, tiene que ver con su voluntad y su propia conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta voluntad? A esta moral, que tú te vas a basar en tus propias normas, tu propia ideología, tu propio pensamiento. O sea, la moral autónoma es lo que tú vas a hacer como persona. Lo tuyo, tu propio pensamiento, tus propias ideas. Y esas propias ideas a ti te van a llevar a ¿qué? A realizar actividades, ¿no? En beneficio de tu propia persona. Y eso es lo más importante para acá. O sea, la voluntad que tú tienes que tener para mejorar tu propia vida. Por eso él decía, ¿se acuerdan de su palabra o su frase? Sapere aude. Atrévete a pensar. Ten la voluntad y la fuerza y las ganas de enfrentarte al mundo y hacer algo por este mundo que tenemos, pero por ti mismo. Por eso él decía la moral. En cambio, la moral heterónoma son las normas de la sociedad, las normas que te da la sociedad. Que sí, bien, que tú primero debes adecuarte, ¿no? Pero las normas que te da la sociedad también son importantes. Claro, o sea, heterónoma es una forma que los niños acatan todo lo que dicen los padres, pues, ¿no? Claro, pero es una etapa de formación. No decimos que es malo. Acá Kant también nos dice que es muy bueno los dos, que tú tienes que conocer los dos, porque nosotros también nos guiamos a situaciones, normas morales, también nos guiamos a eso. Nosotros no vivimos solos, chicos, nosotros vivimos, somos seres sociales. Y al ser seres sociales tenemos que darnos cuenta que vamos a vivir, no solamente mi información va a ser para mí, sino mi información tiene que ser para el mundo. Profe, ¿cómo que mi información tiene que ser para el mundo? Es que lo que tú vas a aprender en tu formación no tiene que ser solamente para ti. No te cierres en tus ideas y digas, no, yo voy a aprender solamente para mí. No, tienes que aprender para enfrentarte a este mundo. Porque en la familia, en la casa, nosotros vivimos de una manera. Y como yo siempre digo, en la casa siempre te vamos a apoyar, papá, mamá, te vamos a apoyar en todo. Vamos a estar contigo en todo. Pero no, pues, o sea, tú te tienes que prepararte para enfrentarte a este mundo tan complicado que es. Alguno me dirá, profesor, ¿cómo es que es el mundo tan complicado? Claro, en el mundo vas a encontrar todo tipo de personas. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué quiere decir? Tú puedes ser muy buenito en tu vida, puedes tener muchas normas, muchos valores muy adecuados, pero ¿qué tal te encuentras en el mundo con gente que es inadecuada? Con gente que no tiene valores, con gente que solamente te incita a hacer lo malo. Entonces, acá tiene que salir tu moral autónoma. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? O sea, tu moral autónoma tiene que primar, como dice Kant, sobre la moral heterónoma. O sea, lo primero tiene que ser lo tuyo. Es como yo te digo, te pongo un ejemplo claro. Estoy en mi sociedad. Vamos a imaginar, están en la universidad y en la universidad viene alguien y en una fiesta te ofrece drogas. Para que estés bacán, para que estés stop, para que estés bacán, ¿no? Pero no pasa nada, una sola vez te ofrece, ahí sale
ahí sale tu moral autónoma, que tú le puedas decir, no pasa nada. O sale tu moral autónoma que dice, ya pues pasa, ya por una vez lo hago, pues. ¿Me dejo entender? ¿Me entienden ahí lo que les digo con el ejemplo, chicos? Ok. Ahí, por profesor. eso Kant nos decía, primero tiene que salir tu moral autónoma, o sea, lo tuyo. Y tú tienes que pensar que eso te hace daño, pues. Que, profe, pero es una sola vez, chicos, no es que, pues, que sea una sola vez. Si te metes a ese mundo, lastimosamente ese mundo, no es lo que te pintan, pues. Y otra de las cosas te digo, ustedes van a estar en universidades privadas, muchos de ustedes, hay que ser realistas, otros en nacional, pero chicos, hay que ser realistas. En universidad, más bien, tú tienes que preocuparte con qué tipo de gente estás. Porque en universidad hay todo tipo de gente. Y sobre todo gente que tiene más dinero, piensa que puede hacer todo en el mundo. Yo les digo por qué, porque yo tengo sobrinos, tengo primos que están en la universidad, están en la Católica, están en la UPC, están en la Richie, están en la San Ignacio, están en universidades privadas. Chicos, más bien en universidad hay que preguntar, o sea, como mi sobrino me decía, tío, todo el mundo se droga en la universidad, todo el mundo. Yo le decía, ¿todo? No creo que todo, hijo. No, sí, tío, la mayoría, tío, siempre está consumiendo, si no es marihuana, y lo hacen como algo normal, tío. Se van a un tono y consumen normal como si fuera a comerse un bizcocho. Anda, le digo yo, por mi lado, anda, a ver, para que me siga contando. Sí, tío, fui a una fiesta y miren, todo el mundo consumiendo normal, ¿no? Y se toman unas pepas también. O sea, droga, pues, como si nada. ¿Por qué? Porque no dejan dinero, pues. Y alguno me puede decir, profesor, y yo le digo, ¿y tu hijo? Le digo, ¿qué fue? No, tío, no pasa nada, conmigo no pasa nada. Ojalá, pues, le digo, porque al final la decisión la tienes tú. La decisión la tienes tú. Ahí es lo que nosotros tenemos que ver, chicos, ¿no? A ver. He visto en videos que es claro, es por carreras también, por eso sí, yo estoy haciendo una estructura general, pues si analizamos carrera por carrera es más complicada, pues, ¿no? Pero es eso lo que se ve, pues, chicos, ese es tu mundo en el que vas a enfrentar tú. Por eso Kant te decía, atrévete a pensar, atrévete a tomar buenas decisiones, atrévete a mostrar tu propia voluntad. Pero no se vayan a olvidar, Kant lo que menciona en la primera instancia es que tú sobresalgas en tu moral autónoma. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿qué más podemos hablar de Kant? Este gran pensador como Kant escribió su obra Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica. Asimismo, este señor... Profesor, muchas veces también lo hacen cuando exponen ¿Cuándo qué? a la universidad, cuando tienen exposición, se drogan porque eso los hace que sean un poco más sueltos o no Claro, tengan mucha vergüenza en algunos o algo casos, así. pero si nos damos cuenta, sí, mira, la Porque señorita nos está poniendo un ejemplo que también se da, un ejemplo que se da en nuestra sociedad. Y algunos dicen, no, profe, no se ve eso. Sí se ve muchos casos, chicos. Lo hacen para qué? En el finalidad para que se puedan soltar más, pero al final no eres tú, pues. Si tú te das cuenta y haces eso, ¿eres tú o no eres tú? ¿Qué dicen? Eres tú bajo el efecto de la Eres, sustancia. eres bajo el efecto de un estupendo, o sea, siempre vas a necesitar eso, no pues, tú no te puedes guiar a necesitar algún estimulador para que puedas hacer algo. Lo que tú tienes que pensar es que tú tienes que ser suelto por ti mismo y vas a mejorar. Hay muchos de ustedes que tienen una facilidad de palabra y mañana más tarde capaz vamos a tenerlos como comunicadores sociales. Y el ideal es que tú te formes cómo vas a enfrentar ese mundo social. Por eso este señor Kant es uno de los grandes pensadores que hablaba acerca del criticismo, que es, ¿no?, el unificador entre el racionalismo y el empirismo. Él no unificaba solamente el empirismo y el racionalismo, unificaba el realismo y el idealismo, unificaba también el dogmatismo y unificaba también con el escepticismo.
O sea, él unificaba muchas cosas. Era un unificador porque decía que es importante tomar las cosas desde su propio punto, desde su punto crítico. Por eso él hablaba acerca de un criticismo. Y él hablaba también, ¿se acuerdan siempre de los juicios sintéticos y juicios analíticos? Juicios sintéticos, analíticos son cuando el predicado no aumenta nada cuando el predicado no aumenta nada del sujeto. Es como cuando si yo te digo, un libro tiene hojas. ¿Estoy diciendo algo del libro? No, pues, no estoy aumentando nada. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, juicio sintético es cuando tú aumentas algo de predicado. El Colinos tiene un sabor agradable. Este lapicero pinta muy bonito. Estás aumentando algo del sujeto, o sea, algo del elemento que estás mencionando. Y este Kant nos habla acerca de los juicios a priori y juicios a posteriori. Además, Kant es uno de los grandes defensores de la ética formalista. Escucha y apunta, defensor de la ética formalista. Que eso lo van a encontrar capaz en otros libros. Ética formalista, ese es Kant, defensor de la ética formalista. ¿Por qué? Porque va a permitir que las normas sean un punto importante dentro de toda sociedad. Y vamos al idealismo alemán. Mira, cuando hemos visto el idealismo alemán, ¿se acuerdan de estos tres pensadores? ¿No? ¿Se acuerdan? Fichte, Schelling y Hegel. El máximo representante de estos tres, ¿quién es? Hegel. Profesor, cuando nosotros hablamos de los pensadores, este idealismo alemán en primera instancia recibe apoyo de quién? Ideológicamente, para formar su ideología, recibe apoyo del romanticismo. Del romanticismo, los que ven todo el mundo de los sentimientos y la subjetividad, donde salen muchos literatos. Ahí sale Goethe, sale Nobel, sale Schleiermacher, sale Schercher, sale Schiller, salen diferentes pensadores que ellos van a propugnar y van a defender esa idea romántica. O sea, dentro del mundo de la literatura plasmaban ideologías específicamente diferentes acerca del mundo, sobre todo del progreso del mundo. Hablaban de una educación, hablaban de una formación de la ciencia, o sea, pero ellos se hablaban específicamente desde el mundo romántico, del mundo subjetivista, porque subjetivismo se refiere a algo personal. Es como si yo digo, ¿no? Es como si yo digo, el quinto es el mejor de los quintos de toda mi vida que he tenido. Ese es un pensamiento personal, subjetivo. Puede venir otro profesor y dice, este es el peor quinto de todos. Por eso, ese es un pensamiento personalista, subjetivista. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de eso, estamos hablando de la figura inicial, que la figura inicial del idealismo alemán, que su fundador es Königsberg, pero de ahí sigue avanzando esta teoría y ya vienen los verdaderos representantes del idealismo alemán, como son, ¿no? Fichte, Schelling y Hegel. Prácticamente Fichte hace una teoría específicamente, mira, Fichte, ¿qué hace? Fichte hace la teoría específicamente de un idealismo subjetivo. Un idealismo subjetivo, Dios es el principal, Dios es el yo. Schelling hace un idealismo objetivo, ¿no? Dios es la naturaleza. O sea, es un objetivo más, es un idealismo más objetivo. En cambio, Schelling, en cambio Hegel hace una idea absoluta. ¿Qué quiere decir? Prácticamente unifica prácticamente la teoría de estos dos pensadores y mejora la teoría de Fichte, sobre todo. Por ejemplo, la teoría de Fichte era acerca de la tesis, antítesis y síntesis. Pero ¿a quién le dan ese renombre? ¿Quién es el que revoluciona con ese renombre? Friedrich Hegel, que mejora la teoría de Fichte y lo saca a la luz. Fichte habla del mundo, ¿no? Mira,
ahí diré Hegel, y vamos a ver lo que habla Hegel. Hegel es lo más importante porque es el pensador más importante de toda la idealismo alemán. Mira, y acá tenemos, ahí. Este Hegel, su obra principal es Fenomenología del Espíritu. Su máxima es la famosa idea absoluta, lo que decíamos, ¿no? Y dice que todo ser humano es producto de las relaciones humanas. Y él, su pensamiento, ¿qué dice? Dios es el movimiento del universo. Su idealismo es más absoluto, un idealista absoluto. Por eso habla de las ideas absolutas. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes automáticamente. Fichte, idealismo subjetivo. Schelling, idealismo objetivo. Hegel, idea absoluta. Este señor también sacó su frase, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Así, profesor, claro. Y él habló de los tipos de espíritu. En su obra Fenomenología del Espíritu, él dijo que se manejan en 3 tipos de espíritu. Dice que el ser humano se maneja en 3 tipos de espíritu. Mire, y es lo mismo prácticamente la secuencia. Un espíritu subjetivo, un espíritu objetivo y un espíritu absoluto. Lo que para él lo primordial era llegar al espíritu absoluto. El espíritu subjetivo dice que era, ¿quién te lo daba? El alma, la conciencia y la razón. O sea, los primeros conocimientos, lo que tú creías, lo que te daba el alma, esas famosas creencias que tú podías tener. La conciencia, darte cuenta de tú mismo, de todos los conocimientos que hay en la sociedad y tu propia razón. Eso te daba un espíritu, pero era personal, subjetivo, espíritu subjetivo, lo que salía de ti. En cambio, el espíritu objetivo, ¿quién te daba? El derecho. ¿Quién te daba? La moralidad. ¿Quién te daba? La ética. Profesor, el derecho, ¿qué quiere decir? Las normas. La moralidad, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. La ética, mantener las normas que hay en una sociedad. Eso te daba el espíritu objetivo. O sea, una persona que se integraba al mundo social tenía que conocer y aceptar todo lo que le daba la sociedad. Pero para él, para tener el dominio de esa sociedad, tengo que llegar al espíritu absoluto. ¿Y quién era lo único que te daba el espíritu absoluto? Dice, era el arte, las cuestiones artísticas, dice, ¿no? Que te daban tu inspiración, la religión, que tenía un conocimiento muy fuerte desde épocas anteriores, y la filosofía. Esos 3 elementos eran lo que te daba un espíritu absoluto, a donde quería llegar específicamente Hegel. Por eso, este señor es un idealista, ¿no? Por eso él habla acerca del devenir. Y este devenir se entiende también acerca de la dialéctica. Escuchen, este señor está hablando de la dialéctica y este es el que va a influenciar bastante en dónde, en la filosofía de Marx. Mira, él habla de un idealismo, ¿no? Una dialéctica, una dialéctica prácticamente que va a través del tiempo, pero de manera idealista, ¿no? Y él, como dice acá, no, mira, su última frase que mencionó, el mundo es real, pero esta sale de acá, el mundo es real, ¿no? Que está en un incesante movimiento, pero transcurre por necesidad. ¿Qué quiere decir? Tiene que pasar sí o sí. Es como muchas veces han escuchado esa frase, que usted mismo, yo también lo he dicho muchas veces. Ay, ojalá que no llegue ese día. Cuando tienes algo que no quieres que llegue ese día, ay, ojalá que no llegue, al toque llegue el día. ¿No les ha pasado? A veces que han pensado, ay, no quiero que llegue ese día, no quiero. Y llega rapidísimo. Porque a veces nosotros decimos que todo surge y va a surgir en base a la necesidad. Y acá está su triada. La triada de la tesis, antítesis y síntesis. Profesor, ¿cómo que la triada de la tesis, antítesis? Esta es la triada que él prácticamente mejoró la teoría de Fichte, ¿no? Profesor, ¿cómo que la tesis, antítesis y síntesis? Ese se le atribuye a Hegel. Ustedes escuchan donde vayan, se le va a atribuir siempre a Hegel. E incluso hubo un examen de admisión también hace años que mencionaron esto. Y la respuesta era Hegel. Algunos dijeron, no, pues profesor, pero es Fichte también. Sí, pero Hegel es el que revolucionó en estas ideas. ¿Qué es la tesis para Hegel? Tesis es la afirmación simple.
¿Qué es la antítesis? Es la negación de la afirmación. ¿Qué es la síntesis? La negación de la negación. Si ponen ahí, pongan tesis, al costado pongan afirmación simple. Antítesis, negación de la afirmación. Y síntesis, negación de la negación. Profe, ¿cómo se da eso? Te explico. Él lo explicó que a través de la historia, cuando se da la tesis, dice la tesis es la afirmación simple, el gobierno monárquico. El gobierno monárquico de Francia. Gobernaba Luis XVI con sus normas, impuestos y todo. Era un abuso total hacia el pueblo, era un abuso total, gobierno monárquico. A eso era la tesis. ¿Cómo vivían? Era la afirmación simple porque estaba contando cómo vivía la monarquía en ese tiempo. Que en esa monarquía sucedieron diferentes situaciones que se revelaron. Sí, mucha gente que se reveló. Entonces pasamos a la época de antítesis. ¿Qué significa la época? Que la gente se cansa de ese poder, de ese abuso de los monarcas, entonces se rebelan. Ahí viene la famosa Revolución Francesa. Se revela, revolución, ¿no? A eso se dice antítesis, ¿no? Una negación de la afirmación. O sea, ¿qué significa negación de la afirmación? Este gobierno monárquico no me gusta, entonces yo no lo acepto, me rebelo. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí pasamos a la síntesis. Ya una vez que pasa la rebelión, pasa el momento de tranquilidad y calma, donde particularmente que existe, ya existe la división de una parte democrática o unos gobiernos democráticos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Así se manejó la Revolución Francesa? Sí, pues, chicos. ¿Así se maneja nuestra sociedad también? Claro, también nuestra sociedad. ¿Así se puede manejar nuestra vida, profesor? Claro, también nuestra vida se puede manejar así. Es como primero hay una estabilidad, conflicto y después vuelve la tranquilidad. De nuevo sigue la estabilidad, de nuevo viene un conflicto y así, es una sucesión. Por eso se hablan de un devenir, un cambio total. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Para seguir avanzando. Uy, ¿qué pasó? Sí, profe. Tengo una preguntita. Schelling era el que decía, o sea, tenía un idealismo subjetivo, ¿verdad? Sí, Schelling. Él Eso hablaba nomás. de la naturaleza. Él decía que Dios es el centro de la naturaleza. Prácticamente hablaba del mundo de la naturaleza. Por eso hablaba de un mundo objetivo. Schelling. ¿Ya? Vamos a ver lo que es continuadores de la modernidad. Mira, cuando hablamos de continuidad... Maestro, ¿cómo dijo? ¿Qué? ¿Schelling era objetivo o subjetivo? Me confundió porque No, luego dijo Schelling era objetivo. objetivo, ok. Él hablaba de la naturaleza. Pues. Naturaleza es algo objetivo. ¿Ya? Vamos aquí. Vamos a ver a los continuadores de la modernidad. Miren, acá los continuadores de la modernidad tenemos las teorías, pues, ¿no? Tenemos las teorías, tenemos el positivismo, tenemos el utilitarismo y tenemos el historicismo. Mira, si nosotros hablamos del positivismo, automáticamente estudio de la ciencia. O sea, la ciencia era primordial para estos pensadores. Hablamos de utilitarismo, lo útil era el valor supremo. Y sobre todo lo útil, pero para llegar a una felicidad. Historicismo, ya hablaba de la filosofía de la historia. O sea, cómo la historia iba avanzando a través del tiempo. Y acá tenemos a los representantes, mira, en el positivismo tenemos a Augusto Comte y a Herbert Spencer. No Herbert Solórzano, no, casi siempre me acuerdo de Herbert Solórzano, ¿no? Herbert Spencer. Profesor, ¿y qué dijo Augusto Comte? Augusto Comte fue uno de los grandes representantes del positivismo, se le considera como padre del positivismo. Mira, escucha, padre, ustedes escuchen positivismo, automáticamente Comte. Augusto Comte se le conoce como padre del positivismo. A este señor Comte se le atribuye específicamente obras como La ciencia positiva, ¿no? Calendario positivo, ¿no? Donde nos habla acerca del uso de la ciencia en una determinada sociedad, que era fundamental. Y él nos mencionaba que la ciencia que era fundamental y bastante desarrollada para él era la sociología.
¿Y qué estudia la sociología? El estudio de las sociedades, ¿no? Ah, profesor, entonces ese era el punto principal. Sí, chicos, era el punto principal que nosotros podíamos tomar. Él habla acerca de una frase, orden y progreso. Orden y progreso. ¿Qué decía? ¿Quién es lo que te llevaba al orden? Al orden te llevaba simplemente, ¿quién? La sociología estática. Y al progreso, la sociología dinámica. Él dividió la sociología en dos tipos: sociología estática y sociología dinámica. Sociología estática te mantenía el orden, o sea, las normas, los valores, la sociedad, cómo vivía, era algo estático. Era algo que siempre iba a estar ahí. ¿Para qué? Para mantener un orden especial. ¿Me dejo entender? O sea, él mencionaba las normas, las personas, la moral, todo es algo estático que siempre va a estar ahí. En cambio, para él era la sociología dinámica la que te llevaba al progreso. ¿Cuál? ¿Y cuál era la sociología dinámica, profesor? Las situaciones de que el desarrollo de todas las cosas que hay en el mundo. O sea, el desarrollo de las actividades. Que tú tenías que hacer diferentes actividades, diferentes cosas para que tu sociedad vaya resurgiendo. Por eso hablaba acerca de un orden y progreso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vamos a Herbert Spencer. Herbert Spencer hablaba de la primera, fue uno de los primeros pioneros del evolucionismo. Él habló de un naturalismo evolucionista. ¿Qué dijo? Que el hombre en su estado natural primitivo, ¿no? Es algo ignorante, pero conforme va relacionándose en el mundo social, se vuelve un ser social. ¿Me dejo entender? Eso es lo que nos menciona Herbert Spencer, por eso él hablaba del naturalismo evolucionista, que él particularmente nosotros vamos a vivir en una sociedad preestablecida ya. Profe, ¿cómo que una sociedad preestablecida? Una sociedad que tiene sus normas claras, una sociedad en la cual nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos, nuestros ideales, pero la sociedad ya tiene sus normas claras, que yo me tengo que integrar a esa sociedad. A eso nos refiere Herbert Spencer. De ahí vamos a los utilitaristas. En los utilitaristas, ¿a quién tengo? A Jeremy Bentham. ¿Se acuerdan de Jeremy Bentham, chicos? El niño prodigio. Él estudió Derecho, ¿no? Y además sacó y trabajó en muchas leyes del Estado. Al trabajar en las leyes del Estado, él cambió y creó el panóptico, las cárceles actuales. Creó el panóptico. Y él hablaba mucho acerca de la defensa de la persona humana, del ser humano. Era muy, por ejemplo, una persona decía, hasta el delincuente tiene derechos que vivir. ¿Por qué? Porque el delincuente en el siglo XVII, siglo XVIII, el que lo consideraban o lo sancionaban como delincuente, automáticamente lo metían a las mazmorras. O sea, las cárceles antiguas. Profe, ¿cómo que son las cárceles antiguas? Las cárceles antiguas son las cárceles donde particularmente prácticamente te metían y había una rejita chiquita nomás, un huequito donde te pasaban la comida, en una situación infrahumana. Mucha gente salía muerta de ahí, o mucha gente salía con lepra, con enfermedad. Prácticamente un ser inservible para la sociedad. Entonces, ¿qué dijo él? No, hay que darle un nuevo estilo, ¿no? Porque él hablaba incluso de una reeducación ya, lo que nos manifiesta las famosas cárceles actuales, la famosa reeducación y la reintegración a la sociedad. Mira, John Stuart Mill. Cuando yo te hablo de John Stuart Mill, te hablo de uno de los pensadores que es defensor específicamente de la libertad civil. ¿No? Él habla, John Stuart Mill, de una democracia representativa. Esa democracia representativa, dirán ustedes, profesor, ¿cómo que todo gobierno, todo estado tiene específicamente sus representantes que han sido elegidos por el pueblo? Además te habla de una libertad civil, que el hombre es libre, tiene libertad de expresión, tiene libertad de opinión, tiene libertad de asociación, tiene libertad del gusto, de elegir lo que quiere. O sea, esas son canalizaciones que tiene el hombre. Eso es lo que defiende John Stuart Mill. Y defiende mucho la condición humana de la mujer. Mira, ¿desde qué época ya estaban defendiendo la condición humana de la mujer? Desde los años 1800.
que después recién posteriormente se le toma a la luz recién en los años 1950. Posteriormente, mira cuánto evolucionó, cuántos años ha pasado. Entonces, esa es una situación. John Stuart Mill es uno de los grandes pensadores. Y de ahí tenemos al historicista Wilhelm Dilthey, ¿no? En fenomenología del espíritu, no, en fenomenología de las ciencias también. Este señor Dilthey particularmente habla de la historia, específicamente habla del progreso de la historia. Dice que la historia es un proceso único e irrepetible, que tiene diferentes etapas. Mira, escúchame, diferentes etapas y se va formando poco a poco. Entonces, él es uno de los grandes defensores, ¿no? Que nos habla de dos tipos de ciencias, de las ciencias de la naturaleza y la ciencia del espíritu. La ciencia de la naturaleza para él, ¿qué es? La ciencia de la naturaleza, los diferentes cambios que hay en el mundo social. Y la ciencia del espíritu, cómo tú te integras a esos cambios. Por eso él habla de dos tipos de ciencia. Ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu. La ciencia de la naturaleza es lo que te daba el mundo, ¿no? Y la ciencia del espíritu, cómo tú te integras a ese mundo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que nos decía Dilthey. Además, también acá tenemos al español también, José Ortega y Gasset, que no lo he mencionado, historicista de otro, pero José Ortega y Gasset es del siglo XX. Pero este José Ortega y Gasset es historicista que habla también acerca de la historia y el desarrollo de las sociedades. Es el español, ¿no? Que prácticamente nos habla acerca de la sociedad que va avanzando, acerca de las normas que se daban en Latinoamérica. Él nos hablaba de una situación latinoamericana también. ¿Por qué? Porque él como español hablaba en ese tiempo en base a las secuencias que había tenido España. Pues se acuerdan que España había sido dominador de varios países latinoamericanos, así como nosotros Perú, nosotros hemos sido colonia de España. Entonces él hablaba acerca de eso, de la historia que se debe en base a las reglas que te da, por ejemplo, una sociedad, ¿no? Y vamos ahora a los críticos de la modernidad. Cuando nosotros hablamos de los críticos, chicos, acá hablamos de la figura de Marx, acá hablamos de la figura de Engels, personajes muy importantes que resurgieron dentro del marxismo. Como les digo, el marxismo particularmente no es una mala ideología, solamente que la gente lo utiliza de mala forma. El marxismo es una defensa o lucha de clases, lo que habla de un materialismo dialéctico histórico, que las sociedades van evolucionando, dice, a través de la lucha de clases y a través de la evolución. Alguno dirá, profesor, pero el marxista casi siempre lo ven como algo negativo. Claro, el marxismo, el comunismo, eso lo ven, ¿por qué? Porque particularmente lo utilizaron diferentes personajes. Aquí en el Perú lo utilizó Mao Zedong. No, aquí en el Perú Mao Zedong, aquí en el Perú fue Abimael Guzmán. A nivel mundial fue Mao Zedong, Lenin, que para hacer sus revoluciones no tuvieron que realizar diferentes ideologías y irse en contra de las sociedades. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es cuando decía Marx, o sea, y él hablaba acerca de sus tres ideologías muy fuertes. Él hablaba acerca de la economía marxista. Ellos hablaban tanto Marx y Engels, economía marxista, socialismo científico y el materialismo dialéctico histórico. Mira, esas son las tres ideas fundamentales de qué, del marxismo. Economía marxista, socialismo científico y materialismo dialéctico histórico. Profe, ¿y de dónde obtenía eso? Tenía sus fuentes, pues. La economía marxista lo sacaba de dónde. ¿Qué tuvo que leer Marx? ¿Qué tuvieron que leer Engels? Tuvieron que leer específicamente a quién? A los economistas clásicos. ¿Quiénes eran los economistas clásicos? Adam Smith. O sea, él tuvo que leer a Adam Smith acerca de su economía, acerca de todos sus conocimientos, para él resurgir acerca de su propia economía marxista. ¿Y su economía marxista cuál era? Desechar todo tipo de plusvalía.
¿Se acuerdan qué era la plusvalía, chicos? ¿Qué es la plusvalía? El trabajo no El remunerado. trabajo no El remunerado. trabajo no remunerado. En otras palabras, la explotación del trabajador. ¿Y qué? ¿Por qué se oponía a eso? Porque eso hacían los capitalistas en el siglo, eso hacían los capitalistas en el siglo XVI, XVII, XVIII. El capitalista solamente le interesaba generar más capital, solamente le interesaba ganar más dinero, no le interesaba a los demás, no le interesaba el trabajador para nada. Lo hacía trabajar a la persona 16, 18 horas con tal que cumpla su producción, ¿no? Maltratando toda la ideología, específicamente toda la ideología del trabajador, o sea, maltratando todos sus derechos. Entonces, ¿qué hacían? Ahí se opone, pues ahí sale el famoso socialismo. Y eso lo explica posteriormente, ¿no? Economía marxista es en base si tú trabajas más, entonces ¿qué tienes que hacer? Ganar más, recibir más. Es por eso que ahora nosotros tenemos derechos ganados, pues. Es como, por ejemplo, ustedes mañana más tarde, o capaz alguno de ustedes que sus familiares médicos, sus familiares, o trabajan en una empresa, si se quedan sobre tiempo, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que pagarle más o no? Tienen que pagarle más. Y yo tengo amigos que más ganan de sobretiempo que ganando de su propio sueldo, chicos, ¿ah? Yo tengo amigos que trabajan, por ejemplo, en la aduana, ellos ganan más por sobretiempo. Su sueldo base es 2.100. Su sueldo base. Pero ¿de dónde ganan más? Ellos ganan del sobretiempo. A veces no viene un trabajador, se quedan cubriendo la hora de ese trabajador. Pero ya les pagan más. Mi amigo me dice, si yo gano 2.000 ales, pero gano en sobretiempo casi 1.500 más. Muy bien, pues ahora está siendo reconocido, cosa que antes no lo era. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Eso es lo que se manejaba en su economía marxista. Vamos al socialismo científico. El socialismo científico ya se basa en la teoría de Marx y Engels, o sea, en su marxismo, en la cual ya se propugna la famosa lucha de clases, el derecho a la sindicalización, o sea, que tú formes tu sindicato y reclame por tu derecho del trabajador. Además, acá ganan los famosos derechos sociales, que tú tienes ese derecho a hacer huelga. Y ese derecho a hacer huelga y sobre todo a ser reconocido como ser humano y sobre todo en tus derechos. Es como, por ejemplo, la mayoría de entidades cuando nos vamos a la huelga. Nos vamos a la huelga, chicos. Nosotros los profesores también, la última huelga que hemos hecho es el 2017. Hemos hecho la última huelga que ha sido de 2 meses. Ha sido la última huelga que 2 meses que duró en el Estado. Entonces, profesor, que sí se dio la última huelga, sí se dio. Yo, por ejemplo, me acuerdo siempre, terminaba de dictar en Saco Oliveros y automáticamente agarraba mi carro y me iba a Centro de Lima a acompañar a mis compañeros. Como yo trabajaba en la mañana, tenía que seguir trabajando. Pero me iba a acompañar a mis compañeros a veces llevando fruta o a veces llevando gaseosa o agua, porque ellos todo el día estaban en plan de lucha. Yo más bien me la estaba llevando fácil, ¿no? Porque llegaba tarde, pero no porque no quisiera, sino porque yo estaba trabajando. Pero, por ejemplo, un sábado que teníamos concentración o un día que no tenía, me acuerdo esa fecha que no hubo clases porque teníamos examen y te acuerdas que salíamos una semana de vacaciones. Esa semana de vacaciones me fui toda la semana a la huelga. Desde la mañana y desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Porque era un derecho de lucha, pues. Y eso es lo que nos enseña. Profe, y no les pasaba nada, no, porque son derechos ganados que están en la Constitución, chicos. No nos pueden votar del trabajo. Si nos votan, automáticamente nosotros podemos denunciar a los derechos humanos. Y peor aún, que somos nosotros personas nombradas. Yo soy nombrado en el Estado. Entonces, esos son derechos ganados, mira, que tenemos ahorita en la actualidad gracias a este marxismo. Que esa ideología se propugnó a nivel nacional, no a nivel internacional, o sea, los otros países. Que llegó acá a Perú
ya a dominar hasta los años 20, donde estaba uno de nuestros grandes marxistas que era, o socialistas que era José Carlos Mariátegui, que en el Perú llega a partir de 1918-19, recién llega el trabajo de las 8 horas en el gobierno de José Pardo. Entonces, nosotros vamos viendo la historia, cómo va a ir evolucionando, pero esto lo tenemos aquí, ¿ah? Esto lo tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Esto lo tenemos aquí. Ese es el marxismo. Profesor, y ese es el marxismo de socialismo. ¿Y esto sale en base a qué? Esto sale en base a qué? A la ideología del socialismo utópico. ¿Se acuerdan del socialismo utópico de Proudhon, de Saint-Simon, de personajes que hablaban de una sociedad ideal o de empresas ideales, donde la empresa le daban todo? En ese tiempo las empresas eran capitalistas, pero esta empresa le daba todo a su trabajador y el trabajador más feliz quería estar. Entonces, esta no sirvió porque los demás capitalistas que hicieron que se deshaga la empresa porque, o sea, empeoraban la economía de todos. O sea, prácticamente mataron a ese tipo de socialismo. Y de ahí tenemos la otra ideología, materialismo dialéctico histórico. ¿De dónde sale ese materialismo dialéctico histórico? Ustedes vean, sale específicamente de la ideología ¿de quién? De Hegel. ¿Se acuerdan del idealismo? La dialéctica idealista. ¿Se acuerdan de Hegel? Él hablaba del devenir, de una dialéctica que va a través del tiempo. Acá también lo habla Marx, pero más lo habla a través del materialismo, a través de la revolución. Y dice que va cambiando a través de revoluciones. Y él saca ahí su teoría a través de los modos de producción. ¿Qué significan los modos de producción? Significa a través de las sociedades cómo va avanzando. La época primitiva, el modo de producción, ¿cuál era? La caza, pesca y recolección. Época antigua, ¿cuál era su modo de producción? Esclavismo. Época medieval, ¿cuál era su modo de producción? El feudalismo. Época moderna, ¿cuál era su modo de producción? El capitalismo. Y la época contemporánea, un nuevo pensamiento a partir de esto de acá, porque a partir de esto comienza la época contemporánea, es el famoso socialismo, una lucha y defensa del trabajador. Eso era su teoría de Marx en el materialismo dialéctico histórico. Profe, ¿y estos dos qué hicieron? Los dos juntos escribieron la obra Manifiesto, ¿no?, de la ideología comunista. Ellos escribieron el manifiesto de la ideología comunista y donde plasmaban toda la ideología marxista que les he explicado ahorita. Ahí plasmaban todas las ideologías de Carlos Marx. Por eso ustedes cuando lean Marx, chicos, tienen que leer, pero basándose en ideas específicamente de Marx, no del radicalismo, porque si ustedes lo toman de manera radical van a ser socialistas radicales. Y lo malo de nuestra sociedad es que si hay socialistas radicales empeoran el mundo, no mejoran el mundo. Y vamos a los voluntaristas. ¿Qué hablamos de los voluntaristas? Mira, en los voluntaristas estamos hablando de Søren Kierkegaard. Estamos hablando de Arthur Schopenhauer. Y estamos hablando de Friedrich Nietzsche, el que resalta más. Søren Kierkegaard, ¿de qué nos habla? Nos habla específicamente de la angustia y pesimismo. Este señor nos habla de la angustia y pesimismo que tiene toda persona al entablar o al ingresar a un nuevo sistema. Profe, ¿qué quiere decir? Que todas las cosas en el mundo me van a causar un tipo de angustia. Por eso él dice que a veces tiene ideas contradictorias en su vida, ¿no? Como por ejemplo, está muy animado por estudiar algo. Es como por ejemplo ustedes van a pasar por ese proceso. Están muy animados en estudiar, en ser profesionales, pero les causa la angustia, la preocupación, la preocupación o el pesimismo de no ingresar a la universidad automáticamente. Y eso está pasando, eso es lo que nos dice Søren Kierkegaard. Por eso, acá habla de una voluntad de ¿qué? De mantener sobre todo las cuestiones
¿no? Para prácticamente manejar toda esa angustia para llegar a un sistema de felicidad. Pero eso solamente lo hace mi propia voluntad. Eso es lo que nos decía el pensamiento de Kierkegaard. El pensamiento de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nos habla de la voluntad y representación. ¿Qué quiere decir la voluntad y representación? Que las cosas dice que se hacen con voluntad, pero se utiliza todas las representaciones que tenemos nosotros de nuestra sociedad, o sea, en pocas palabras, todos nuestros elementos. Alguno me puede decir, profesor, ¿cómo que todos nuestros elementos? Todos nuestros elementos que nos van a seguir, que nos van a permitir utilizarlos, ¿para qué? Para nosotros tener situaciones de mejora en la vida. Eso es lo que nos dice Schopenhauer. La voluntad y representación. Por eso los dos objetos de representación que tenemos es el sujeto y el objeto, ¿no? El sujeto que usa el objeto, pero el objeto tiene que ser de necesidad para el sujeto. Y vamos al otro pensador que es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es el que nos habla de la voluntad del poder. Él en pocas palabras nos dice que toda persona tiene que tener esa voluntad de llegar a tener ese poder, esa fuerza para dominar, por ejemplo, para dominar las cosas que hay en el mundo y llegar al Übermensch. ¿Qué significa llegar al Übermensch? Llegar al superhombre. Eso es lo que nos dice Friedrich Nietzsche. Profesor, Nietzsche es uno de los grandes personajes polémicos a nivel de la filosofía. Sobre todo, él hace una crítica muy fuerte al cristianismo. Él habla de ideas muy fuertes. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Él dice que que el hombre es un animal enfermo. Mira, él saca una frase, el hombre es un animal enfermo. Profe, ¿por qué saca esa frase en Nietzsche? Porque particularmente dice que la enfermedad, ¿quién se lo da? La religión. Y la religión no lo deja avanzar al hombre, lo tiene en sus ataduras con sus normas y leyes. Entonces, ¿qué hace? Que el hombre enferme y el hombre no avance en sociedad y sea toda la vida dominado. Para Nietzsche esa postura no existe. Entonces, para salir de esa postura, según Nietzsche, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que matar a Dios. Por eso él dice, Dios debe morir. Profesor, ¿cómo que Dios debe morir? Él dice que Dios debe morir porque Dios solamente genera caos. Dios solamente genera que la gente no avance, que la gente se quede solamente supeditado a lo que la religión le dice. Y eso es un mal que se da en las sociedades. Por eso él critica fuertemente al cristianismo, sobre todo él habla de Jesucristo, ¿no? Él dice que Jesucristo es una persona común y corriente, que nació de un hombre, ¿no? Un hombre humilde, de un carpintero y de una mujer humilde, que él trabajó también en esos estados, que murió por sus ideales, sí, murió por defender su ideología, y murió con el castigo más común de los romanos, que era la crucifixión. Y la historia lo demuestra. ¿Con quién fue crucificado? Con dos delincuentes, ¿no? Con dos rateros. Pero eso, y Nietzsche le explica en su teoría. Le explica que fue un hombre que murió por sus ideales, fue un hombre común y corriente. ¿Estamos de acuerdo? Y que no solamente la religión muere con Jesucristo, sino lastimosamente se sigue llevando después, pero siguen siendo sancionados. Por eso Nietzsche se opone a todas esas teorías, lo cual revoluciona mucho el mundo del cristianismo. El mundo del cristianismo escucha la teoría de Nietzsche, automáticamente es complicadísimo. Porque incluso este señor habla del profeta Zaratustra. Él dice, así habló Zaratustra. Zaratustra era un profeta que dice que prácticamente le daban las nociones del mundo y de la vida. Además, él también hace obra más allá del bien y del mal. Hace una obra llamada El Anticristo. Mira, oponiéndose a la teoría de la iglesia. Y para él, su idea principal era llegar al Übermensch. O sea, profesor, ¿quién era el Übermensch? El superhombre. ¿Y cómo lo podía llegar? Te explico. Lo podía llegar utilizando su moral.
Y para Nietzsche había dos tipos de moral, la moral del amo y la moral del esclavo. La moral del amo, ¿quién lo daba? El Apolineo. No, la moral del amo lo daba el Dionisiaco. Y la moral del esclavo, ¿quién lo daba? El Apolineo. O sea, ¿quién es el Dionisiaco y Apolineo? El dios de Dionisio y el dios Apolo. El dios Dionisio era dios del vino, dios del éxtasis, dios de la lujuria, o sea, prácticamente de todo lo fuerte. En cambio, Apolo era dios de la prudencia, dios de la tranquilidad, o sea, todo lo tranquilo. ¿Qué decía él? Había sus dos morales. Él hablaba que debe dominar, la moral del amo debe dominar a la moral del esclavo. Porque la moral del esclavo, ¿quién lo tenía? Solamente aquellas personas que creían en la religión. Y para Nietzsche la religión no servía para nada. Entonces, decía, aquella persona que tenía la religión o la moral del esclavo automáticamente era una persona dominada y solamente el que iba a resurgir a todo era la moral del esclavo y lo iba a absorber, la moral del amo, lo iba a absorber y para él absorberlo era dominar. Esa era la moral que debían tener todos los hombres para llegar a su idea principal, que era el Ubermash, o sea, el superhombre. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? O ya se los quieren un poco. Sí, la teoría de Nietzsche, chicos, léanlo también. Yo les recomiendo que lean Marx, lean Nietzsche, pero léanlo con fijados en ideales. Léanlo bien, porque no lo vayan a leer mal y vayan a tomar pensamientos e ideologías muy divergentes. Por ejemplo, Nietzsche es uno de los grandes. Él habla del eterno retorno, habla de la muerte de Dios, dice Dios debe morir. Así es, crítico muy fuerte contra Dios y la iglesia. Y el que habla de Nietzsche automáticamente se da cuenta que es algo muy fuerte. Y eso que yo te estoy hablando, los ideales así sacados así sutilmente. Imagínate si yo estoy en un colegio religioso y hablo de Nietzsche, me votan. Simple que te pueden hasta votar. Maestro, Dime. ¿cómo era Dionisíaco y quién más? Apolo. ¿Qué eran esos? Apolineo, el dios Apolo y el dios Dionisio. Apolo era el dios de la prudencia, el dios de lo bueno, todo la tranquilidad, pues, ¿no? Y Dionisio era el dios del éxtasis, la lujuria, el vino, todo lo mal. Para Nietzsche dice que debía dominar la moral del amo hacia la moral del esclavo. ¿Ok? ¿Listo? Y muchas gracias hasta ahí. Queda todo. ¡Ay! Tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Quedan buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Ajá, eso también es lo que nos manifestaban, pues, ¿no? Hay manifestación de eso. Listo, chicos. Muy bien. Prácticamente hemos hecho una secuencia y la explicación de todos los temas de las 4 clases hasta el día de hoy. Entonces, muy bien, chicos. Prepárense para la otra semana, que la otra semana vamos a hacer rapidito, vamos a hacer como una secuencia de todas las actividades, tareas que hemos hecho en el bimestre. Vamos a ver también, ahí voy a hacer como lo que hice, ¿no? A tal alumno le falta tarea, ya. Vamos, estamos en el último día. Esta semana no les dejo tarea para nada, para que estudien. No hay tarea para nada. Estudien, dedíquense a estudiar. Y aquellos que no han hecho, dedíquense a qué, a realizar sus actividades que les faltan. Pues. No solamente en mi curso, en todos los cursos también, pues. La otra semana también tenemos, entonces tenemos doble examen. Tenemos el día martes que nos toca con ustedes su examen del repaso que hicimos el día martes. Eso es a las 4 de la tarde, no se vayan a olvidar. 4 de la tarde les tomo y esa nota se les manda a la dirección que nos han pedido. Y el día viernes es el examen bimestral de todo este tema. Chicos, vayan preparándose, ¿eh? ¿Por qué? Porque el examen final que yo les voy a tomar en diciembre, ahora que están ahí, como ustedes se van, yo les voy a tomar como 60 preguntas, o no sé, o a 60 preguntas, o a 100 preguntas, tipo examen de admisión, ¿eh? Vayan preparándose que ahora sí les voy a tomar a ustedes que están quinto porque ustedes se van. ¿Ya? A prepararse se ha dicho entonces. ¿Ya? ¿Te acuerdas que el año pasado les prometí y no les sacaba porque después al final decían, no, se vayan a asustar?
pero este año que ustedes se van, sí se los saco sí o sí. Chicos, nos estamos viendo y nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan un buen día y listo.